El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. En Mateo, capítulo 26, versículo 27 nos dice la Escritura. Mateo, capítulo 26, versículo 27. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios por él y lo partió. Luego se lo dio a sus seguidores y dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa de vino y después de dar gracias se la dio a ellos. Y dijo: beban todo de esta copa, porque esta es mi sangre, que establece el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada para perdonar los pecados de mucha gente. Les digo que nunca volverán a beber vino hasta que el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí vemos un antitipo y un tipo. El tipo, ¿recuerda usted cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y tenían que salir? Que Dios permitió que se celebrara la fiesta de la Pascua, donde el cordero sin mancha, inocente, debía morir y su sangre debía ser puesta sobre los dinteles, y ese cordero, su carne, debía ser preparado con unas hierbas amargas y ser comido en familia. Jesucristo está diciendo: yo soy esa copa. Así que la copa ya comienza a pasar de ser algo literal. Ya la copa pasa de ser algo como símbolo de castigo, pasa a ser algo que tiene que ver contigo y conmigo, y tiene que ver con nuestro cuerpo. En la Biblia se usan muchos símbolos. Uno de esos es este. El tipo era la Pascua que Israel celebró. Y el antitipo hoy en día es la Santa Cena. Así que le leo mi pensamiento. Aquí vemos un tipo y antitipo, ya que la tipología es un simbolismo o figura que representa algo del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento. Este pasaje vemos que la última Pascua se convierte en la primera celebración de la Santa Cena del Señor, donde ambas eran como objetivo principal el Cordero Pascual, tanto su sangre como su carne. Éxodo 12:21 dice, Éxodo 12:21, Moisés llamó a los jefes israelitas y les dijo: vayan cada uno de ustedes a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la Pascua. Echen la sangre del cordero en una vasija. Tomen luego unas ramas de hisopo y unten con ellas la sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Así, cuando nuestro Dios recorra el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. De ahora en adelante, ustedes los israelitas tendrán la obligación de obedecer siempre esta instrucción que Dios les ha dado. Así que la Santa Cena tipifica igual que el Cordero. El Cordero, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y su sangre no ha sido derramada sobre un dintel, sino ha sido derramada sobre todo aquel que cree y reconoce que Él es su Cordero, que puede limpiarle de su pecado y de su maldad. Y como memoranza es que nosotros en la iglesia celebramos la Santa Cena, que es el pan y una copa. Ahí vemos nosotros un ejemplo más. Miremos lo que dice este pensamiento.
Esta fue la orden dada por Dios a Moisés cuando eran esclavos en Egipto. Y como esta preparación los conduciría a la libertad del yugo del faraón y de la esclavitud de de Egipto, a la esclavitud de Egipto. La primera celebración, que es la Pascua, es tipo, ya que el protagonista es el Cordero Pascual, porque la sangre del Cordero Pascual era colocada en los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte pasara por alto esta casa. Pero su carne debía ser comida, acompañada con hierbas amargas. Así que no era un asado de cordero, sino una celebración que inspira dolor y sufrimiento en el mismo acto, tanto para quien lo comía como para el mismo cordero que era preparado. Y es que la cena del Señor es un antitipo que celebramos teniendo también como protagonista al Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: el Cordero de Dios. Al siguiente día vio Juan a Jesús que veía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús dijo que es el Cordero y es la Pascua. Juan 6:53. Juan 6:53. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida, y el que la coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Mire que el Señor Jesucristo fue claro con Israel y les dijo: yo soy el Cordero. Y así como ustedes celebraron la Pascua, que les libertó y les dio la libertad del yugo egipcio y del faraón, yo les daré la libertad de sus pecados. Si hoy tú crees en Jesucristo, serás salvo de tu pecado. Si tú algún día recibiste a Cristo y pasaste por el valle de la sombra y de la muerte y te has quedado ahí, hoy el pastor vuelve y te dice: ven a mí, mi vara te conducirá y te sacará de este valle, y mi cayado te atraerá nuevamente a mí, porque he preparado para ti una mesa, está servida, entra. Habrán enemigos que querrán destruirte, pero yo estaré vigilante, estaré sigiloso para que nada te pase. Y todo lo que pasaste y todas las luchas que quedaron en tu mente, yo las quitaré ungiendo tu cabeza con aceite para que tú puedas decir: mi copa puede rebosar. Así que el Señor Jesucristo les dijo, versículo 53 del mismo Juan 6:53. Jesús les dijo: yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no obtendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Este es el antitipo del tipo del Cordero Pascual que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Hoy Dios nos ha dado el privilegio de que tú puedas formar parte de su cuerpo y que reconozcas que Jesucristo es el Cordero Pascual que fue prometido a Israel. Pero ante el rechazo de Israel, tú y yo podemos entrar y celebrar también esa Pascua. Come a Cristo. Tú dirás: ¿cómo lo hago? Su palabra.
Dice la Biblia en Juan 1:1, porque en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era necesario que la palabra se hiciera carne y habitara entre nosotros, y viéramos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Como tú comes la carne de Cristo cuando tú lees la palabra, Mateo, Marco, Lucas, Juan, y empiezas a conocer quién es el Cordero de Dios. Porque era necesario que el Cordero de Dios viniera al mundo y pudiera rescatarte, pudiera librarte, pudiera perdonarte. Solo Cristo puede darte paz. Solo Cristo puede darte descanso. Dile en esta hora, Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero sentir la paz que este hombre habla. Si tú eres real, quiero sentirte. Díselo, reta a Dios. No son mis palabras, no es mi poder, no es mi unción. Es la gloria de Dios que en esta hora quiere salvar tu vida. Dios es tan real como el aire que tú respiras. Dios es tan real como la misma agua que no tiene color, pero cuando se refleja sale el arco iris. Dios es real, Dios es maravilloso. Dice la Biblia, yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas esas cosas en la sinagoga de Capernaum. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió, ¿esto os ofende? Al igual que el Cordero Pascual, Jesús debía morir para que su sangre, que no es en un dintel de una puerta de una casa, sino que está cubriendo todo tu ser, pueda salvarte. Primera de Juan 1:7 dice la Biblia, Dios vive en luz y nosotros también debemos vivir en la luz. Si continuamos viviendo en la luz, estamos unidos con Dios. Mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de toda maldad. Por ello, la sangre de Cristo tiene poder para que en el juicio que debe caer sobre nosotros no caiga, sino que la sangre de Cristo, que el Padre ve en nosotros, nos libra de la ira del juicio de Dios que está sobre mí. Pase de largo y al ver Dios la sangre de su Hijo derramada sobre mí, pueda decir lo que Colosenses 2:1 dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Colosenses 2:1. Pues Él está por encima de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó del poder de su personalidad inclinada al pecado, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados juntamente con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Esto fue posible debido a la fe en el poder de Dios demostrado cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados, pero Dios les dio vida juntamente con Cristo y nos perdonó todos los pecados. Teníamos una deuda porque no podíamos cumplir las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolas y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades judías, fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas. Son tipos que hoy son un antitipo en Cristo. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que debía estar por venir. Pero ahora tenemos
a Cristo, que es la realidad. Así que la cena del Señor, cuando tú y yo la tomamos, estamos recordando ese Cordero que murió en la cruz por mí, y su pan, que es su cuerpo, entra en mí para darme vida, y su copa, que es su sangre, entra en mí como una unidad, una identidad que yo tengo en Cristo. Por eso ten cuidado tú con qué te identificas. Si sale una nueva tendencia en Facebook, ¿tú te identificas? ¿O es Cristo? No soy religioso, soy cristocéntrico. Alguien dirá, ¿qué religión? No, la palabra de Dios dice, con quien tú te unes, tú eres. La copa como sentido figurado, como trago amargo. Voy corriendo porque si no, no terminaríamos. Y hacer otro estudio, ya usted dirá, pero qué cansón este pastor. Así que vamos corriendo. La copa como sentido figurado, como trago amargo. Mateo 20, 22. Mateo 20, 22. Pero Jesús le respondió a ellos, ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Había una copa que el Señor debía pasar. ¿Recuerda usted cuando Él exclamó y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuál era esa copa? Era en su propio cuerpo, los padecimientos que debía sufrir, pero no solamente era la cruz del Calvario. Mucha gente piensa que era que Jesús estaba pensando en que le iban a clavar y que le iban a colocar una corona. No. La copa amarga o ese simbolismo de trago amargo que el Señor estaba pasando era que la persona que era inocente sería culpable de juicio. ¿Qué día reprendiendo a mis hijos le echaron la culpa al otro? Y ese otro, por temor al castigo, ¿qué decía? No, yo no fui, fue fulano. Fulano, no, yo no fui, fue sultano. Y sultano, sí, es que ellos me empujaron. Y así sucede. Pero cuando algo te culpan a ti de algo, ¿qué haces? Defenderte. Jesús iba a cargar el pecado de la humanidad. Es como cuando alguien dice algo que tú no eres y tú en tu orgullo y en tu honor, ¿qué haces? Te defiendes. Y tú dices, no, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo esa persona va a creer que yo soy así? ¿Cómo esa persona? Cuando uno a veces se equivoca y dice un piropo malintencionado a la esposa. Y la esposa, ¿pero qué pasó? ¿Usted por qué me dice eso? No, mija, es que estaba chanceando. No, ni las chanzas se hacen así. No, a mí me respeta. Haga de cuenta algo así. El Señor, que había nacido sin pecado, que había sido concebido por el Espíritu Santo, iba a ser culpado de todo el pecado del mundo. Y los discípulos, lo que son Jacobo y Juan, estaban viendo que Jesús había hablado en Mateo 19, 28 lo siguiente. Jesús les dijo, les digo la verdad, en el futuro el mundo será hecho de nuevo. Imagínense, los discípulos oyendo lo que querían oír. En el futuro el mundo será hecho de nuevo. El Hijo del Hombre se sentará en su trono esplendoroso para gobernar. Entonces ustedes, los que me han seguido, también se sentarán en las 12 tronos para juzgar a las 12 familias de Israel. ¿Qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de su muerte, pero a la vez, cuando salía triunfante, estaba diciéndole a sus discípulos, yo venceré. Y ustedes que me han seguido también van a estar conmigo. Pero entonces los dos avispados, Jacobo y Juan, teniendo vara con la mamá, le dijeron, mire, ayúdenos ahí con Jesús, ve, háblele a Jesús, dígale, Jesús, mire, recapacite, estos dos muchachos son buenos y póngalos por encima de los demás.
Y Jesús llega y le dice, ¿ustedes están capaces de pasar? Ellos dijeron sí. ¿Y cómo murieron los apóstoles? Cuentan que Pedro murió crucificado. Y él dijo, no quiero morir como mi maestro. Y dicen que murió al contrario, con su cabeza hacia la tierra, sus pies hacia el cielo. Dicen que otros discípulos fueron decapitados. Dicen que Juan el Bautista fue metido en aceite hirviendo y no murió. Y tanto que no murió que ¿qué hicieron? Lo botaron en la isla de Patmos porque ya la muerte no le funcionaba. Así que ten cuidado cuando tú hablas a la ligera y no sabes lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice Hechos 3:21. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Eso también lo anunciaron hace mucho los profetas que Él eligió. El Señor estaba hablando del tiempo en que se restaurarán todas las cosas que Dios habló por sus profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Él no estaba hablando de restablecer un reino en la tierra, ni salvar del yugo romano al pueblo de Israel. Pero a veces se habla lo espiritual y tú lo entiendes en tu carne. Y cuando tú entiendes las cosas de Dios en tu carne, te vas a equivocar y vas a cometer hierros grandes. Mucha gente dice, ¿para qué abren las iglesias? ¿Para qué abren lo otro? Pero no, tranquilo, yo sigo recibiendo, sigo todas sus donaciones. Ten cuidado, ten cuidado. Dice Apocalipsis 2 del 1 al 15, donde se hace referencia al milenio. Por lo cual el Señor está haciendo una referencia al reino terrenal que se describe en Apocalipsis 20 del 1 al 15. Pero sus discípulos pensaron que eso era en la tierra. Así que en Mateo 20:22, la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fueron con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegó ella, se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor y decirle, Jesús, ¿qué es lo que quieres?, le preguntó. Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en tu trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella trataba de buscar la amistad que había entre ella y el Señor para pedir algo, para decirle, Señor, nosotros queremos. Y es que siempre hubo una rivalidad entre los discípulos. ¿Quién era el mayor? ¿Quién iba a ocupar la herencia que Jesús dejaba? Marcos 9:34 dice, mas ellos callaron por el camino, porque habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que el reino de los cielos no es carnal. El reino de los cielos es espiritual. Por eso la Escritura dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Lucas 9:46 también dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién sería el más importante. Lucas 22:22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero ellos no entendían el trago o la copa amarga que iba a pasar Jesús. Ten cuidado cuando tú desees algo de un ministerio, el cual tú no sabes por dónde ha tenido que pasar. Cuántos tragos o copas amargas ha tenido que beber para estar en ese lugar. Ten cuidado. Por ello, el Señor decía que la copa de la ira de Dios era un bautismo. En otras palabras, Él debía ser sumergido en los padecimientos que como Cordero Pascual debía padecer. Mateo 20:22. No sabéis lo que pedís.
¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Recuerda que bautismo es sumergir. Sumergir, ¿qué quiere decir? Estar por completo debajo del agua. Todo eso era lo que el Señor les dijo a ellos. ¿Ustedes van a hacerlo también? Porque muchas veces somos fáciles de hablar, pero muy pocos de pensar y reflexionar. ¿Cuánta gente ataca a ministerios? Y si un ministerio está es porque Dios está con él. Recordemos cuando empezó la disputa entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. ¿Qué le dijo Juan a sus discípulos? Hombre, nadie puede hacer nada si Dios no está con él. Ten cuidado, cállate más bien, no hables, refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Por eso Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Porque ellos veían en el Señor un libertador, pero no entendían el propósito de que el Señor era primero cordero para luego ser rey. En la profecía hay 2 momentos que se viven. Uno que está cerca y uno por cumplir. Habían 2 profecías en el mismo libro de Isaías. Una profecía hablaba de un Cristo libertador, de un Cristo que libraría a Israel del yugo, pero también hablaba de un Cristo sufriente. Israel miró las 2 profecías y ellos querían a ese libertador, pero no querían al sufriente. Por eso le rechazaron. Por eso ellos esperan hoy en día a su Mesías libertador, a su Mesías que les quite todo yugo. Y vendrá uno que será el engañador. Porque una vez venga el engañador y destruya lo que hay que destruir, vendrá el Cristo libertador que estará por siempre y para siempre reinando, porque su reino es eterno. Ellos no querían ver al Cristo sufriente, descrito por el mismo Isaías. Ellos querían ver al Cristo triunfante que describió el mismo Isaías. Dice la Biblia, así que la copa es un símbolo de castigo y de agonía. Por último, miremos la copa como un sentido figurado de usted y de mí. Dice el Salmo 75:8. Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso mezclado con especies. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados la beberán hasta la última gota. En cuanto a mí, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Así que esa copa, la cual la oveja dice ha llenado, era su propia vida. Y no era que ella llevaba un recipiente para que el pastor le llenara y ella bebiera, sino era el bienestar que en su propia naturaleza estaba disfrutando. Isaías 51:11 dice la Biblia, despierta, despierta, levántate Jerusalén. El Señor estaba muy enojado contigo y te castigó. Era una copa que tenías que beber. La has bebido hasta la última gota, hasta emborracharte. Mucha gente deja entrar a su vida a través de enseñanzas falsas, ungimientos falsos, la ruina espiritual. ¿Cuántas veces se escucha lo fácil, lo más cómodo? Quedémonos en casa, somos la iglesia del Señor, aleluya, gloria a Dios, cada uno haga su oficio
y escuchen la alabanza, no se preocupen. ¿Para qué van a ir a esas iglesias a engordar a esos pastores, a llevarles el diezmo, a llevarles la platica? No, más bien esa platica, cómasela y haga un asado. Mentiras del diablo. La iglesia debe unirse, porque en la iglesia, ¿quién te va a callar? ¿Quién te va a decir por qué adoras a tu Dios cantando y con regocijo? ¿Por qué puedes oír esta enseñanza? ¿Por qué puedes hacer lo otro? ¿Quién puede detenerte en tu iglesia? Lugar donde Dios destinó, donde Dios preparó para que allí lo adores. Pero cuántos argumentos hoy salen en las redes y discusiones van, discusiones vienen. Algunos sacan hasta pasajes fuera de contexto para poder ilustrar sus pensamientos. ¿Por qué Jesucristo una vez iba a subir al cielo? En Hechos de los Apóstoles le dijo a sus discípulos: váyase cada uno a su casa y esperen la promesa del Espíritu de Dios. ¿Así fue? ¿O él qué les dijo en Hechos de los Apóstoles? Cuando les dijo: vayan al aposento alto. ¿No les dijo así? Vaya, reúnanse allá en el aposento. Y una vez ustedes estén reunidos en ese aposento, dice, orando, dice la Biblia, leámoslo la parte atrás, promesa del Espíritu Santo en Hechos 1:1, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, no había duda. Ellos lo vieron, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sigue la Biblia diciendo, dice, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, con toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó a ojos de todos. Sigamos leyendo. Capítulo 2, versículo 1. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Me imagino todos ahí a través del Face. Hermano Pablo, a ver, sincroniza tu Face. ¿Cómo es? Pedro, el pescador. Listo, pásame por favor tu link. El otro, pásame por favor tu ¿cómo es? Josué, tu canal. El otro, no, yo estoy en Instagram. Tranquilo, hermano. Ahí todos nos unimos por Instagram. No. Veamos la Biblia. Nada de Instagram, nada de Twitter, nada de Gmail, nada de Hotmail, nada de Instagram, nada de Zoom. Jesús dijo, bueno, reunámonos todos, pendiente el Zoom, ahí le mando la URL, pilas hermano, dele clic. No, hermano, no. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea que la iglesia, ¿dónde nace? En una casa. ¿Y nace con quiénes? Con 120 que habían reunidos. 120 estaban unidos, unánimes y juntos. Por eso Satanás en este tiempo quiere acabar la iglesia, porque la unidad que tiene la iglesia no la tiene el Face. O usted me ve y yo lo veo, y el otro me ve y el otro me ve. No, mentiras del diablo. Muchos dicen, ¿por qué es apresurado abrir iglesias? Es que la iglesia nunca se debió haber cerrado. Porque la iglesia es donde está el poder de Dios para sanar, salvar, restaurar. Entonces se acabó el poder de sanidad y de restauración en la iglesia. Mentiroso el diablo, pero así ha querido hacerlo presentar. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Esta es la ordenanza que Jesús dejó para la iglesia. Está vigente, porque hasta el día de hoy no hay ningún pasaje en la Escritura que contradiga que la iglesia no se debe reunir en unidad. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Dónde se derrama Dios? En la iglesia. Sí, somos la iglesia, pero necesitamos reunirnos, porque es que hasta el día de hoy no se puede prender un fuego para poner una carne a asar a través de Wi-Fi, mucho menos a través de Zoom. Hermana Naomi, en Zoom, mete tu leño. Hermana Luz Marina, en Zoom, mete tu otro leño. Hermano Juan, mete tu leño. Se durmió. Hermano Josué, mete tu leño. Todos, a ver. Cada uno meta su leño. No, la Biblia dice muy claro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, que estaban unánimes, juntos estaban allí. Y dice la Biblia que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles con denuedo. ¿Y qué les dijo? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como muchos suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto dicho por el profeta Joel, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Dónde? En la iglesia. Hasta el día de hoy la iglesia permanece. Hasta el día de hoy las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y dónde estaban todos? En el aposento. Mire Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Hechos 1, 13. A Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. ¿A dónde? Al aposento alto. Jesús no mandó preparar el aposento alto un día con sus discípulos cuando les dijo, vayan y prepárenlo. Díganle al Señor fulano de tal, el maestro manda, ¿dónde está el lugar donde he de comer la cena con mis discípulos? Pues en ese mismo aposento, no sé si sería ese, pero en el mismo aposento, la misma palabra, aposento alto, era donde se reunieron. Y moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Dónde? En el aposento alto. Entonces, ¿de dónde aquí va a salir la gente con babosadas diciendo, no, a través del Face? No, mi hermano, la Biblia es muy clara. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran? 120. O sea que no habían
ni 2, ni 3. Habían 120 en número. Y dijeron: varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que reunir? En la iglesia. Base bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos, que es el relato de la iglesia. ¿Hechos se terminó de escribir? No, porque la iglesia todavía sigue en vigencia. Hechos no se ha terminado de escribir. Usted y yo somos los que estamos escribiendo los hechos de los apóstoles. Y si Dios no ha venido para las generaciones nuestras, pero imagínese, 2020, marzo tal, la iglesia fue clausurada porque dio una pandemia y muchos hermanos dijeron que gloria a Dios porque se acabó esa entradera de plata, esa dadera de plata al pastor, y ahora todos a través del Face, Twitter, YouTube, Instagram y todo. Yo no estoy peleando por estos medios, estoy diciendo que la iglesia debe volver y que las puertas del Hades no prevalece. Pero volvemos una vez más a decir todos o ninguno, porque la iglesia no ha perdido el poder para sanar, salvar y libertar. Mi hermano, comparte este video, a ver si ya se deja tanta bobada de la gente hablando. ¿Por qué tanto afán de abrir la iglesia? Pues mi hermano, porque Satanás está tomando ventaja. Porque los niños, los jóvenes y los ancianos tenemos que reunirnos. Dios así lo estableció. Y si Dios lo estableció, ¿tú sabes más que Dios? ¿Acaso tú eres mayor que el que nos dio la vida? No, no te confundas. Y muéstrame a través de la Biblia donde algún apóstol haya dicho: reúnanse en sus casas, porque así todos van a recibir del Señor. No. El apóstol Pablo no instituyó iglesias. Jesucristo no le habló a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Filadelfia, Esmirna, Sardis. Bueno, si tú quieres polemizar, allá tú, pero la palabra de Dios es clara. Seguimos. Josefina está hablándonos, está diciendo, bueno, un saludo muy especial, es apartar un tiempo redondo. Él como señal de referencia, el gran yo soy. Él ve y valora que dejamos todo por estar en comunión con Él. Yo le invito a usted para que en esta hora comparta esta enseñanza. ¿Por qué se deben abrir los templos? Porque tú y yo somos la copa del Señor que vamos a recibir para ser llenos. El mundo no puede ser nuestra llenura de las copas, si no eres lo que tú y yo tenemos que recibir de Dios. Vamos a orar. Si alguien en esta hora siente que debe volver nuevamente en amistad con Dios, o quizás que tú me ves por primera vez, dice: ¿qué es eso de ser creyente? Déjame decirte, ser creyente no es adoptar ninguna religión, porque la religión no murió en la cruz del Calvario. Las religiones nacieron mucho tiempo después de que Cristo murió, porque se hablaba del camino y se hablaba en el nombre de Jesús. Nunca se habló de una religión. La religión no te salva, porque la religión divide y la religión ha sembrado tanto caos. Mírenos hoy en día, unos debatiendo si la iglesia debe ser por internet, unos más avispados, no pagan arriendo, no pagan nada y sí reciben todo púlpito. Bueno, allá ellos verán con Dios. Otros han malgastado los dineros. Bueno, allá cada uno con Dios. Tú en el lugar donde estés debes ver que tu pastor ha invertido tiempo, fuerzas, y también debes ver que la obra de Dios avanza. Así que apóyala, no seas ingrato. Pero tú que me ves, si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, yo te invito en esta hora para que hagas esta oración y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, que tu sangre es la que me
limpia de todo pecado y de toda maldad. Que tu sangre es la que el Padre ve cuando yo estoy en medio de la dificultad o cuando yo oro a ti. Tú ves la sangre de tu Hijo derramada en mí y dices, ese es mío. Mi Hijo lo compró a precio de sangre. Hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que debo volver en amistad con Dios y por ello debo tener paz. Hoy te recibo como mi Señor. Reconozco que hay un vacío en mí que solo tú puedes llenar. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Llena mis vacíos. Llena, Señor, todo lo que en mi vida me ha dejado y no me ha dejado ser feliz. Perdóname. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Padre Celestial, te damos gracias, porque hoy podemos recibirte a ti como nuestro Señor. Hoy podemos decir que ha caído de mi vida todo peso del pecado, porque reconozco que a través de tu muerte yo tengo vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Si tú has recibido al Señor, yo te invito a que leas los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No dejes de leerlos para que tú conozcas quién es Jesús. Y una vez que tú lo conozcas, comienzas a escribir Hechos de los Apóstoles, la iglesia del Señor. Y empiezas ya una vez a escribir tu historia, que te enfrentas con Romanos. Romanos es una carta hermosa que he querido estudiarla, porque Romanos nos habla acerca del pecado. Y Romanos nos habla de que todo el mundo está bajo pecado, pero que solo Jesucristo fue el que pudo librarnos del poder del pecado. Romanos habla acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice, ¿quién puede librarme de este cuerpo de maldición? Quiero hacer el bien, no lo puedo hacer. Encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Pero gracias a Dios que a través de su Espíritu Santo puedo vencer esta ley de pecado y vivir para Él. Y comienza la obra de Dios. Quiero agradecerte por haber estado, no quiero quitarte más tiempo. Quizás a veces te canso, pero quiero que seas edificado. Yo le decía, Señor, ¿por qué tan poquitos a veces? Y el Señor decía, porque a veces la gente busca mucha cosa, pero muy pocos son los que desean crecer. Pero yo te invito para que tú compartas este video. Compártelo. Pásalo a otro, para que otra persona sea edificada y el reino de Dios sea glorificado. Ese es nuestro único propósito. ¿Qué más nos falta? Saludar a todos aquellos que están en sintonía, que han estado. Damos gloria a Dios por ellos. Qué bueno poder estar en esta hora, poderte saludar, poderte decir Dios te bendiga, Dios te guarde. Luis Castro, un saludo muy especial. Irene Marín, gloria al Señor. Y muchas personas más que no alcanzo a ver por los grupos, en fin, etcétera, etcétera. Vamos a orar. Únase conmigo en esta hora y vamos a aclamar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que en esta hora tome control de esta pandemia. Hay muchas personas que tienen familiares enfermos. Vamos a pedirle a Dios que ponga su mano de gloria. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por permitirnos llegar a cada vida. Yo te pido, Señor, en esta hora que seas tú obrando de una manera poderosa sobre cada familia, Señor, que tiene algún familiar enfermo. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Tu palabra dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedí y se os dará. Yo clamo por mi familia, Señor, para que seas tú poniendo tu mano de sanidad. Sana, Padre amado. Quita toda cosa que no sea tuya. Echamos toda enfermedad de nuestros cuerpos por la autoridad del Cordero. Hoy yo te entrego a cada miembro de mi familia,
a la familia de mi esposa, para que seas tú guardándolos, Señor. Guárdanos, Padre. Confieso tu palabra. Tú guardarás en completa paz a todo aquel que ha confiado y perseverado en ti, porque en ti ha confiado. Padre, yo confío que la sangre de Cristo tiene poder. Yo confío, Padre amado, que tú eres poderoso para sanarnos, que tú eres poderoso para librarnos. Y toda, Padre amado, todo determinación médica, todo examen médico contrario al poder de tu palabra, ahora mismo es destruido y sujeto todo examen médico al poder creativo de tu palabra. Ahora mismo, sujeto en el nombre de Jesús de Nazaret, todo examen médico, ahora mismo lo sujeto al poder creativo de la palabra de Dios. Echo fuera toda enfermedad. Suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te invito para que tú compartas este video, compártelo. No dejes de compartirlo. Que muchos familiares, que muchos amigos, muchos hermanos puedan recibir esta enseñanza y así cada día crecer más y más en el reino de Dios. Fue un gusto haberte podido acompañar. Nos agrada haberte tenido. Si Dios lo permite, este jueves estaremos continuando con nuestro estudio del Salmo 23. Espero que hayas sido edificado y que Dios haya restaurado y bendecido tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.